Año 282, después de la conquista de Aegon el Conquistador. En este año se estaba ocurriendo un evento que involucraba a toda Poniente, la rebelión de Robert Baratheon. La razón fue que el príncipe Rhaegar Targaryen había secuestrado a Lyanna Stark, de la familia Stark, conocidos como los Guardianes del Norte. El año anterior su padre Brandon Stark, líder de la familia, marchó junto con su hermano mayor a desembarco del rey, pusieron sus quejas al rey Aerys, pero este simplemente los ejecutó por fuego y fueron quemados vivos. Esto desencadenó la rebelión conocida como la Rebelión del Usurpador, donde Robert Baratheon, enojado debido a que Lyanna Stark era la prometida de Robert, y junto a otros nobles y su hermano jurado y hermano menor de Lyanna, Eddard Stark, y apoyando con su segundo padre Jon Arryn, defensor del valle, el hombre tuvo como pupilos a Robert y Eddard, y estos lo ven como su segundo padre. Aunque la razón nació por el rapto de Lyanna Stark, no fue así. En realidad Lyanna Stark se fue con Rhaegar Targaryen, se casaron al estilo del norte enfrente de un árbol corazón y anuló su anterior matrimonio con Elia Martell, con la cual tiene 2 hijos, pero debido al delicado estado de salud de esta, no puede tener más hijos si no morirá. Y se fueron a la Torre de la Alegría, ubicada en la región de Dorne. En este momento, una mujer estaba dando gritos, y unas parteras estaban atendiendo a la mujer en estado de parto. Esta mujer de pelo oscuro y ojos grises, era Lyanna Stark, y estaba dando a luz el hijo que tuvo con Rhaegar Targaryen. Partera, ya casi milady, un poco más, el bebé casi sale, empuje más fuerte. Y Lyanna como poseída y dio un rugido, y dando todo de sí para poder tener a su hijo. Silencio. Y los llantos de un bebé se escucharon. La partera rápidamente fue a entregar el bebé a su madre y Lyanna agarra a su hijo, nacido del amor con su esposo Rhaegar. Miró a su hijo, con ojos llenos de amor demostrando el amor incondicional de una madre. Su hijo tenía el cabello blanco como la nieve, no era plateado como los demás Targaryen, pero sí blanco. Sus ojos eran grises como los de cualquier norteño, su piel era algo oscura pero no tanto. Mi hijo, dijo en un susurro la nueva madre. Dio otro grito. Partera, viene otro, dije la partera experimentada y descubriendo que Lyanna tendría un segundo o hija. Dice preocupada y rápidamente agarra al bebé que aún no ha sido nombrado, el bebé que había dejado de llorar al estar en presencia de quien por instinto sabía que era su madre, empezó a llorar. Lyanna no pudo hacer nada para apaciguar el llanto de quien ahora era su primer hijo, y ahora tendría otro más. Pero en ese momento se escuchó el golpe de metal golpeando metal, esto asustó a las parteras y una se asomó. Otra partera, unos soldados están luchando con la Guardia Real, son 6 contra 2, espere ¿dónde está Sir Arthur Dayne? Pregunta preocupada la partera, pero la puerta del lugar se abre y entra el caballero. Lady Stark, su hermano Eddard vino, con otros 5 hombres y está luchando contra Sir Oswell Went y el Lord Comandante Gerold Hightower, ya nació el príncipe. Dice con voz algo ansiosa por la situación, según las órdenes del príncipe Rhaegar, tenía que proteger a Lyanna y a su hijo, pero si la situación era mala, debía llevarse a su esposa e hijo. En eso la partera se acerca mostrando al recién nacido llorando. Arthur, sostiene el hijo de su señor y notó su pelo de color blanco y ojos grises como los de un norteño, pero se centró en su misión y miró a Lyanna y pudo deducir que seguía en estado de parto. Un segundo hijo, dijo en un susurro, no sabía si irse y llevarse al hijo de su señor o esperar a terminar que Lyanna tenga a su segundo hijo, pero... Lyanna, vete ya por favor, cuida de mi hijo. Grita aún dando sus contracciones. Arthur, pero... Lyanna, llévatelo, mi hijo tiene el cabello blanco, aunque los Targaryen tengan el cabello plateado, no puedo arriesgar, por favor cuida de mi hijo. Arthur, calla y sostiene aún más fuerte al niño y solo asiente y empieza a salir de la habitación, ante las miradas llenas de lágrimas de la madre, pero se detiene. ¿Cuál es su nombre?, pregunta el guardia real. Caronte Targaryen Stark, dice con una sonrisa ante el nombre de su hijo. Arthur asiente y se va, con el bebé de nombre Caronte Targaryen Stark, y empieza a bajar por la Torre de la Alegría, hasta llegar al sótano, y se acerca a una baldosa y haciendo un saco con su túnica blanca que lo representa como guarida real, lleva al bebé que se había dormido.
Algo bueno, pensó el guardia real y levantando la baldosa y se metió a un hueco y volvió a ponerla en su lugar para tapar su huida, y se movió por el pasaje subterráneo. No sabía cuánto había pasado, la armadura ya le pesaba, pero tenía que aguantar, y después de lo que fue casi media hora, llegó al final del pasaje y abre una puerta de madera y sale y ve que estaba en un costado de una montaña. En la Torre de la Alegría 20 minutos antes, la pelea con el guardia real Oswald y Gerald Hightower había muerto, pero se llevaron consigo a 4 de los soldados que acompañaron a Eddard Stark, el actual señor del norte, después de la muerte de su padre y hermano mayor. Solo sobrevivió junto con él, Howland Reed, futuro líder de la casa Reed. Ned rápidamente corrió y subió por la Torre de la Alegría y llegó a donde estaba su hermana, la cual había dado a luz a su segundo hijo, Daeron Targaryen Stark, en sus últimos días de muerte, rodeada de rosas azules del invierno. Es una flor que crece en los jardines de cristal de Invernalia. Es de color azul claro, el color de la escarcha, sus favoritas, y en esa cama llenas de dichas rosas obligó a su hermano menor a realizar su última promesa, porque moriría por la pérdida de sangre, y este le prometió cuidar de su hijo, y le contó que sobre su otro hijo. Pero no le contó el nombre de este, pero sí le dijo que estaba con Arthur Dayne. Ned solo asintió con algo de pesar, porque su otro sobrino se separará de su familia y su hermano menor. Luego renombró a Daeron como Jon Snow, y se convirtió en su hijo bastardo de Eddard Stark, y condenó a su sobrino a una vida de un hijo bastardo, tal vez la peor vida posible, y más contando que pertenecía a la familia noble más importante del norte. Con Arthur Dayne había un caballo esperándolo y sin pensarlo mucho, se subió y empezó a cabalgar, rumbo a Nido de Buitres, un posible asentamiento de un anterior rey buitre, un título dado a un grupo de forajidos que se opusieron al trono de hierro. Era un castillo abandonado, que se encuentra en lo profundo de las montañas rojas. Era un buen lugar para ocultarse y buscar la forma para huir de Poniente, al continente de Esos. Ese era la mejor idea que pensó el guardia real. Tenía que proteger al príncipe como su última orden. Porque sabía que la dinastía Targaryen había caído junto con el padre de este niño, y mirando al niño entre sus brazos solo pudo sonreír ante la criatura y no pudo evitar sentir lástima por él, ya que su vida no iba a ser para nada fácil a partir de ahora. Se había estado moviendo durante días, por las montañas casi áridas y rocosas que había, en las montañas rojas, aunque la ubicación del Nido de Buitres se encontraba en lo profundo de las montañas rojas, lo que lo hacía de difícil acceso, y por ser un lugar abandono no había muchas personas caminando por el lugar. En estos días a caballo, el caballero de la espada del alba y reconocido como el mejor espadachín de Poniente había guardado algo de leche de cabra, para alimentar al bebé. Esto fue guardada por si Lady Stark no hubiera podido amamantar a su hijo por haber dado a luz, pero no esperaba no poder llevarse a Lady Stark y no guardó suficientemente y le preocupaba no poder alimentar al niño, y más contando que por el clima de Dorne es más propenso a dañarse los alimentos. Lo bueno era que conocía bien el lugar, y aunque él sea de Campo Estrella, una isla ubicada en el occidente de Dorne y pertenecía a la casa Dayne, que eran dorniense de la piedra, que tienen sus moradas en los pasos y las cumbres de las montañas rojas. Son el grupo con menos sangre Rhoynar. Se caracterizan por ser más corpulentos y de piel más clara, descendientes de los ándalos y de los primeros hombres, con cabelleras castañas o rubias y rostros que el sol llenan de pecas o se queman en vez de broncear. Y por eso, aunque estaban en un lugar diferente de Dorne, aún estas eran las montañas rojas de donde ha vivido. Así que fue fácil superar las partes rocosas y los caminos escarpados. Y aquí estaba en el castillo en ruinas, conocido como Nido de Buitres. Está a punto de oscurecer, tenía que apurarse y crear una hoguera para soportar las bajas temperaturas que hay de noche. Deja a Caronte aún envuelto en el manto blanco que lo representa como guardia real. El bebé había soportado el sol abrasador de Dorne, pero su piel se ha estado oscureciendo de forma anormal, pero no se ha estado quemando, pero mantenía un algo leve bronceado. Esto era algo bueno debido a que podía hacerlo pasar por su hijo, aunque era conocido, no era posible que todos pudieran reconocer su rostro.
y se iba a hacer pasar por un campesino que iba a una ciudad libre de pantos, ubicado en Esos. Por la guerra del usurpador muchos habitantes de Poniente se fueron al continente vecino para sobrevivir y tener una mejor vida, porque la guerra volvió más pobre a los civiles. Tuvieron que aventurarse a Esos a una mejor vida para ellos y su familia. Ese era la mejor opción. Todo esto pensó Arthur mientras terminó de recoger pedazos de madera vieja que eran de algunos muebles viejos. Ja ja ja, se reía Caronte mientras jugaba con los dedos de Arthur. Su espada Albor, el arma ancestral de la familia Daine, creada con un meteorito que cayó en el territorio de la familia Daine, y ese mismo meteorito le dio el nombre de Campo Estrella. Estaba ubicado en lo que era anteriormente una torre que había perdido un lado. Pero aún podía refugiarse y protegerse del sol abrasador de Dorne. Te protegeré, príncipe Caronte. Dice con una sonrisa, y una lágrima cayó en la carita del bebé. La razón era que Anne no podría volver a ver a su hermana y no era posible que cuando esté en el continente de Esos regrese a Poniente, pero era su deber como guardia real de servir hasta la muerte a la familia real. Y sacando el poco de leche de cabra que le quedaba, se lo dio al bebé con cuidado de donde la tenía guardada, y esta se acabó al poco tiempo. No había mucho y ahora está aún más preocupado Caronte. No tenía nada de alimento y al ser un bebé la leche es necesaria. Pero tenía que confiar que el príncipe Caronte soportara esta situación, algo estúpido contando que era un recién nacido, pero en esta situación Caronte no tendría ninguna comodidad y no podría ser cuidado como se debe y eran fugitivos. Aunque sin saberlo, Caronte fue bendecido por los dioses antiguos gracias a las fuertes oraciones de su madre Liana, que deseaba la protección de sus dos hijos. Aunque en Poniente la religión con más influencia era la religión de los siete, en el norte la religión de los dioses antiguos aún se practica activamente, y Liana y Reagar se casaron enfrente de un árbol corazón, costumbre de los norteños al ser descendientes de los primeros hombres. Debido a esto el dios árbol, logró que la sangre Stark, la cual poseía atributos únicos y especiales, que solo eran casi comparados a los Targaryen, y su habilidad de verdadera sangre de dragón, la cual también poseía Caronte, lo hacía más fuerte y capaz de soportar altas y bajas temperaturas y condiciones extremas, aun siendo un bebé, y la unión de estas dos familias nobles, que eran especiales, creó a dos niños con capacidades y habilidades únicas, que se manifestarían acorde e iban creciendo y fortaleciendo y despertando estas habilidades. Esta era una de las razones por la que la piel de Caronte, antes blanca como la de su hermano, se ha estado volviendo morena o bronceada a medida que está expuesto al sol abrasador de Dorne. Un dragón no puede arder, pero al no tener un linaje puro de Targaryen, una de las 40 casas nobles que gobernaban la fortaleza de la libertad de Valiria. Aunque ya se ha estado acostumbrado a las altas temperaturas y pronto no será quemado más nunca por el sol, su piel mantendrá ese color de piel morena como efecto secundario, y la exposición a este medio ambiente hostil y desolado, como un método de supervivencia natural. Al día siguiente Arthur Dayne salió de nuevo a caballo para dirigirse a su destino final. Will, lugar donde habita la casa Will del Camino Pedregoso, es una casa noble de Dorne y vasallos de la casa Martell. Su asentamiento es Will. Su emblema es una víbora negra mordiendo un talón en campo amarillo. Es una de las principales casas nobles de Dorne. Arthur no sabía la situación en desembarco del rey, pero lo más probable era que el rey Aerys II había muerto y Reagar había muerto en la batalla del Tridente. El destino del resto de la familia real es incierto, pero sabía que Jaime Lannister había traicionado sus votos como guardia real y había matado al rey. Will estaba ubicado en el paso del Camino Pedregoso, llamado coloquialmente Sendahuesos. Es uno de los pasos principales que llevan a través de las Montañas Rojas, conectando Dorne con las Tierras de la Tormenta. Es gobernado, vigilado y protegido por la casa Ironwood, quienes ostentan el título de guardián del Camino Pedregoso. Le faltaba información y allí obtendría, y además podría subirse en un barco, aunque el puerto de Will era uno sencillo y mayormente eran pescadores. De vez en cuando barcos que iban a Esos se detenían allí, para recolectar algunos peces para la venta y su posterior reventa, debido que en lugar se podían encontrar más baratos que en otros lugares. Y de allí se podrían dirigir a Tyrosh. Es una de las 9 ciudades libres ubicadas en el continente oriental de Esos.
Se encuentra en una isla al norte de los Peldaños de Piedra, justo frente a las costas de las Tierras de la Discordia. El gobernador de Tirosh es llamado Arconte, el cual es elegido por un consejo de magísteres. Aunque el idioma de esos es el Bajo Valirio, debido a que antes era parte de una de las colonias del feudo franco de Valiria, ganando su independencia luego de la maldición de Valiria. En el siglo sangriento la ciudad trató de ser conquistada por Volantis. El actual líder era William Will, tenía 2 hijos y su esposa era una hija bastarda reconocido por el líder de la casa Manwëodi, Lord Agos Manwëodi, señor de sepulcro del rey. Su hija era una amante suya, pero ella era muy inteligente y su madre había muerto en el parto y la esposa de Dagos, había criado a la niña que se llamaba Dilla Sando así se llamaría, pero al ser criada como la hija de la esposa de Dagos, obtuvo el apellido de su familia. El viaje le tomó 3 días, porque estaba evitando lugares muy poblados. Lo bueno es que en el segundo día, pudo encontrarse con un pastor de cabras y este le regaló leche de cabra para Caronte, y pudo alimentarse y llevarse un poco. El pastor no lo reconoció y eso fue mejor y si igual cuenta lo sucedido, no es que pueda sospechar mucho debido a que usó carbón, para teñir el pelo de Caronte a negro y con sus rasgos, podía pasar como un dorneano común. Ya había llegado a Will, era una ciudad cerca al mar, pero era dividido por un acantilado, que tenía múltiples torres y ballestas, que permitían defenderse de un ataque por mar, aprovechando las condiciones geológicas del terreno, dándole una defensa natural a ataques por mar, aunque debido a esto su puerto es pequeño, porque los comerciantes al llegar, deben recorrer un largo camino a pie, hasta lograr subir el acantilado y poder llegar a la ciudad con una muralla alta, la cual era más formaciones rocosas con pocas construcciones humanas, una defensa adicional a ataques por tierra. Esto era una de las razones por las que Aegon I, el Conquistador y quien unificó 6 de los 7 reinos, siendo Dorne una excepción y no pudo vencer a Dorne, un siglo y medio después, el rey Daeron I se las arregló para conquistar Dorne. La rebelión se alzó casi enseguida y el conflicto terminó con la muerte de Daeron y 40.000 soldados, lo que devolvió a Dorne su independencia. Con el tiempo, el sucesor de Daeron, Baelor el Bendito hizo las paces con Dorne. Finalmente, el rey Daeron II hizo un pacto de matrimonio, casándose con la princesa Miriam Martell, al mismo tiempo que su hermana menor, la princesa Daenerys, se casaba con el príncipe de Dorne Maron Martell. Con estos matrimonios, Dorne se unió a los 7 reinos en una alianza pacífica. Sin embargo y a pesar de esta unión pacífica, en Dorne hay un sentimiento de independencia mayor que en el resto de reinos. En estos momentos estaba bajando con Caronte aún envuelto en la capa blanca, que se había manchado y ensuciado por el viaje. Eran unas escalares esculpidas en la parte menos alta del acantilado, las escaleras eran tan gruesas que permitían que múltiples personas con cargamento pudiera pasar, permitiendo un gran flujo sin ningún problema. 2 puertas a cada extremo con 2 torres y guardias ubicados allí, listos para defender la única forma para llegar a Will por mar. Estaba bajando las escaleras y llegó a la puerta que estaba ubicado en la playa, había guardias dornienses con sus turbantes y lanzas o espadas en manos o en su funda. Solo inclinó su cabeza en señal de saludo, no iban a preguntar nada, debido a que los guardias de la parte superior ya debieron realizar la verificación, aunque no se la hicieron debido a que no vieron que era sospechoso y lo dejaron pasar sin más. Llegó a la playa y caminó otro poco más para ir al puerto. Lo bueno era que había llegado un barco mercante con destino a Tirosh, pagó su pasaje y el de Caronte que ahora lo hizo pasar como su hijo, aunque a partir de ahora lo trataría como su hijo, aunque al ser guardia real, uno de los juramentos era dejar su apellido y título noble, y no podría casarse y tener hijos, pero eso ya no importaba y ya no era un guardia real y ahora era el padre de este niño, y lo criaría para que sea fuerte y pueda superar todas las dificultades por